Un saludo muy especial para todos y para todas. Les doy la bienvenida a la clase de dirección de actores correspondiente al día 28 de septiembre del presente año. Pues bueno, por motivos laborales no puedo estar en este momento de manera presencial acompañándonos en el aula, pero he decidido pues hacer este producto para que ustedes tengan un material de práctica y de consulta y puedan realizar de manera autónoma el trabajo que corresponde a esta semana, que es precisamente el diseño de nuestro casting de actores. Recordemos que el casting para nosotros es esencial a la hora de poder elegir o tomar esa decisión de cuál va a ser el actor o la actriz que va a representar esos personajes que aparecen como recurso en nuestro guión literario, ya sea personajes principales, protagónicos o antagónicos o personajes secundarios. Recuerden que para el caso de esta asignatura solamente vamos a evaluar el casting para los personajes de primer y segundo nivel y los personajes que de pronto aparezcan como extra o personajes de tercer nivel que no tengan ningún diálogo o ninguna acción concreta, que solo estén allí para recrear esa atmósfera de las escenas o rellenar un poco el cuadro, no requieren de un proceso de casting. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con esta guía práctica para realizar nuestro proceso. Bien, antes de empezar tenemos que tener en cuenta que para poder desarrollar un casting es necesario contemplar tres momentos. El primer momento, igual que en la preproducción de una película, en el casting tiene que ver con la preparación objetiva de ese casting, es decir, con el diseño y la planeación de todos los momentos del minuto a minuto de ese casting, pero también de los elementos gráficos que acompañan un proceso de evaluación de este tipo. El segundo momento tiene que ver ya con la realización como tal del casting, es decir, con la producción y con la ejecución de ese casting, contando con el personal requerido, no solamente en la captura y en los registros de los actores que se estén evaluando, sino también ya con el escenario y con todas las medidas que debe tener esa producción para finalmente, después de haber hecho la realización del casting, poder definir y elegir los personajes definitivos que van a ser interpretados, o mejor, elegir los actores definitivos que van a interpretar a esos personajes. Recuerden que la elección de los personajes y de los actores va a estar a cargo del director o directora. Obviamente apoyado por el equipo y obviamente apoyado en gran medida por el director de actores. Algo que es muy importante a tener en cuenta. No siempre la persona que audiciona para un personaje se queda con ese personaje. También es posible que durante el casting el director o la directora se den cuenta de que aunque esa persona audicionó para un personaje específico, tal vez se le acomode otro personaje que reúna más características de ese actor. Entonces, esta decisión es completamente válida y el director puede definir en cualquier momento de esa elección cuáles son los personajes que mejor se le adecúan a cada persona que haya presentado ese casting. Bien, vamos entonces a revisar estas tres partes del casting con cada paso a paso para poder desarrollarlas. Vamos a iniciar entonces con la primera parte, que es la preparación del casting. Bien, para hacer la preparación del casting nosotros necesitamos construir tres cosas. Primero, el guión de nuestra producción, que para este caso ya está listo. Segundo, el perfil de cada personaje, que fue el que construimos durante la sesión anterior. Y tercero, la pieza de convocatoria, que es la que vamos a construir al finalizar esta primera parte. ¿Listo?
Entonces vamos a detallar cada uno de estos elementos. Primero, obviamente, después de nosotros tener ese guión literario, debemos sacar el perfil de cada personaje. No me voy a detener mucho en este punto porque recuerden que lo vimos la semana anterior, pero la idea es que ustedes tengan a la mano el perfil de todos los personajes primarios y secundarios que figuran en su producción. Recuerden que ese perfil del personaje debe tener como esos 3 momentos importantes en donde les señalan cuáles son las imágenes o el cómo se ve ese personaje, cómo piensa ese personaje y cómo actúa ese personaje para poder definir esos rasgos físicos y esas características especiales de cada uno de esos perfiles, ¿no? Entonces es importante este insumo del perfil de cada uno de esos personajes. Luego vamos al paso 2, que se incluye dentro de ese perfil o se incluye dentro de ese ejercicio que hicimos la sesión anterior. Para cada personaje, ustedes deben seleccionar una escena importante que quieran que él o ella represente. Es decir, este paso es muy importante porque a partir de esa elección de la escena es que ustedes van a evaluar el personaje. Yo les recomiendo que elijan escenas, una sola escena por personaje, pero que sean escenas que tengan mucha fuerza, que de pronto puedan llegar a ser las más importantes o con las acciones más contundentes para que puedan explorar hasta dónde puede llegar el actor en la construcción de su acción, ¿sí? Ojalá escenas que sean muy emotivas para que ustedes puedan ver con mucha claridad cómo registra el actor o la actriz, por ejemplo, en cámara cuando está muy feliz, muy alegre, muy efusiva, su grado de energía cuando está, por ejemplo, muy triste o cuando está atravesando por un periodo de desesperación, dependiendo de la escena que ustedes hayan elegido, asimismo identificar también cuál es en primer lugar esa acción que el personaje o que la persona más bien debe ejecutar y también cuál es esa emoción que debe explotar y que debe mostrar ante las cámaras para que ustedes puedan evaluarla o evaluarlo, ¿listo? Entonces tengan presente que esa escena debe ser una escena real y debe estar en el guión descrita. Entonces, paso 1, perfil de los personajes y paso 2, adjudicarle una escena importante del guión a cada uno de esos personajes para que puedan ser evaluados en el casting. Seguimos entonces con el paso número 3. Bien, en el paso número 3, entonces ya pasamos a definir cuál es el tipo de casting que nosotros queremos realizar. Por ejemplo, yo puedo decir que voy a hacer un casting privado habiendo ya preseleccionado o distinguido cuáles son las personas que yo quiero citar a ese casting. Pero en el caso de nosotros, la idea es que hagamos un casting abierto, convocando pues a todas las personas que sientan que comparten características con cada uno de esos perfiles que ustedes van a publicar y que quieran hacer parte de la producción. Eh, Usualmente nosotros podemos hacer estos dos tipos de casting, ¿no? Los casting abiertos en donde por lo general si son megaproducciones se convocan muchísimas personas y pueden hacer casi entre 100, 200, 300, 400 personas o un casting privado en donde ya nuestro director dice, no, yo quiero que el protagonista o la protagonista sea tal actor porque ya lo tengo en mi cabeza y el personaje está construido para que lo elabore esta persona en particular. Ya obviamente hablamos de un casting mucho más cerrado o incluso hay directores que ni siquiera necesitan hacerle casting a sus actores porque ya los tienen muy bien estudiados y conocen pues cuál es el potencial que tiene la persona para desarrollar e implementar ese personaje. De todas maneras, como les acabo de decir, recuerden que en este caso, particularmente para nuestra producción, vamos a realizar un casting abierto, un casting general que convoque a todas las personas que puedan pues, o que quieran y puedan hacer parte de nuestra producción. Luego de definir ese tipo de casting, entonces vamos a definir también cuál va a ser la fecha, cuál va a ser el lugar y cuál va a ser la hora del casting. Yo les sugiero
que el casting lo hagamos en la sala de televisión de la universidad, porque esta sala cuenta pues con una estructura bastante buena para poder evaluar a los actores uno por uno y para poder también hacer los ejercicios pues, que requieren las cámaras. Sin embargo, en el caso de que lleguen a salir muchas personas para hacerles la evaluación y hacerles la prueba, podemos solicitar también el auditorio de la universidad. También sugiero que elijamos fechas en fines de semana con el objetivo de que las personas puedan estar en el casting y no se les cruce de pronto con su horario de estudio o su horario de trabajo. Recuerden que ustedes tienen unas fechas definidas en el calendario que les compartí la sesión anterior, entonces por favor revisen detenidamente cuál es la fecha límite que ustedes tienen para hacer el casting, porque una vez se cierre esa fecha ya debemos empezar a hacer ensayos con los actores previos a el rodaje y a la grabación de la producción que vamos a construir. Después de que hemos definido cuál va a ser el tipo de casting, cuál va a ser la fecha, el lugar y la hora de ese casting, teniendo en cuenta que debemos destinar una jornada de mínimo 4 horas para hacer la evaluación. Hay castings que pueden durar incluso 1, 2, 3 días, una semana completa. Ya nos vamos a hacer el diseño del arte o de la pieza publicitaria de ese casting o de esa jornada de casting. ¿Qué debe contener la pieza publicitaria del casting? Obviamente debe tener el nombre de la producción para la cual estamos haciendo el casting, debe tener los logos de la universidad, debe tener la descripción corta o como la sinopsis de esa producción y debe tener obviamente los perfiles cortos de los personajes que están siendo solicitados para que las personas puedan identificar si tienen las características físicas y si pueden y quieren participar de esa jornada. Otra cosa que debe contener el arte del casting, naturalmente, pues la fecha, el lugar y la hora donde se van a realizar o donde se va a realizar este casting de actores. ¿Listo? Y finalmente, cuando ya tenemos esa pieza publicitaria con estos elementos que yo les estoy señalando, puede ser un solo afiche o puede ser 2 afiches, 3 afiches o puede ser todo un conjunto de fotografías o de publicaciones en donde cada perfil tenga su propio póster, ¿cierto? Ustedes definen cómo quieren hacer esa estrategia, cómo quieren hacer ese arte. Yo por eso les sugiero acá pues un afiche grande donde esté el perfil corto, pero ustedes pueden elegir hacer un afiche grande para anunciar el proceso de casting y también unas piezas más pequeñas en donde esté el perfil de cada personaje, ustedes lo deciden. Después de que ya tenemos esas piezas o esa pieza artística, la idea es que también empecemos a publicar esa convocatoria. Recuerden que ustedes deben elaborar toda una estrategia de publicación de ese casting, ¿no? No es solamente publicarla por redes sociales, sino también intentar publicarla en medios de comunicación comunitaria, institucionales, universitarios, porque tenemos que llegar a todas las partes en donde pueda estar nuestra población objeto. Recuerden que si, por ejemplo, ustedes están buscando personajes de una edad promedio, por ejemplo, adolescentes, jóvenes, pues debemos publicar también en lugares donde pueda ser visible para este tipo de población. ¿Cuáles son esos lugares? De pronto, las puertas de entrada de los colegios, las puertas y las carteleras de las universidades, si es que tenemos la pieza en físico. Básico, ¿no? La Escuela de Formación Artística y Cultural en donde está el programa de artes escénicas, allá tenemos que ir. El Centro Cultural de la Universidad del Tolima, allá tenemos que ir porque también hay teatro. Bienestar Institucional de la Universidad de Ibagué, allá tenemos que ir porque también hay teatro. Y bueno, así sucesivamente, como tratar de rastrear cuáles pueden ser esos lugares objetivos para nosotros ir y pegar nuestras piezas de convocatoria. Recuerden que es muy importante
tratar de hacer la convocatoria lo más amplia que podamos, porque en el caso de ustedes, la nota digamos, de este trabajo va a depender del número de personas que ustedes evalúen para elegir a sus personajes. Yo les exijo como mínimo 3 personas por cada personaje. ¿Listo? Esto ya se los había anunciado la sesión anterior, entonces la idea es que ustedes puedan tener pues una convocatoria muy amplia que se pueda ver tanto en físico como en digital. Algo muy importante, sí o sí en la universidad deben estar publicadas las imágenes, no solamente en WhatsApp a través de redes sociales y demás, sino también debe estar al menos 2 copias de el póster que ustedes diseñen en físico en la puerta del programa de comunicación y también en la cartelera de la entrada. ¿Listo? Esto con el fin de que podamos referenciar el casting y pues que también darle visibilidad al programa y a la tecnología en realización audiovisual para que los otros estudiantes también puedan evidenciar que estamos haciendo este proceso evaluativo y puedan interesarse también en participar. Muy clave, por ejemplo, que hagamos la convocatoria y se la extendamos a los estudiantes del programa de comunicación social. Ellos usualmente son pues bastante interesados por este tipo de productos y también obviamente los estudiantes de artes escénicas de la EFAC. Bueno, vamos a continuar entonces con el siguiente paso. Bueno, aquí les muestro como algunos ejemplos de cómo puede ser ese arte. Obviamente pues estos son ejemplos muy básicos, pero ustedes pueden crear piezas seguramente mucho más bonitas, incluso pueden atreverse a construir una pieza que ya tenga por detrás una primera portada de lo que sería la producción audiovisual que vamos a construir. Acuérdense que es muy importante el nombre de la producción, que tenga obviamente la palabra casting o estamos haciendo casting, que tenga unos números de contacto también en donde las personas puedan llamar y preguntar y pedir más información, que tenga la dirección del lugar donde se va a hacer el casting, la hora y la fecha en la que se va a realizar. Bueno, continuamos ahora sí con el cuarto paso, que ya es compartir la escena a los postulados y citar al casting. Este paso es opcional porque naturalmente si no los llaman a ustedes o si no se ponen en contacto con ustedes, muy seguramente ustedes no les van a poder compartir esa escena que les van a evaluar. Si ustedes quieren, si fuese el caso de un casting cerrado, es decir, que ya el director o la directora hayan definido que hay una persona idónea para interpretar un personaje en particular, a esa persona sí le pueden compartir esa escena que requiere. Pero si no, simplemente se supone que también pueden hacerlo de manera sorpresiva para los actores y simplemente les van diciendo qué requiere la escena en el momento en el que ellos se van a presentar. Así también pueden ver esa capacidad de improvisación que tiene el actor. Y ya pues la citación al casting, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que ustedes vayan a evaluar personas a distancia, a larga distancia, también es posible hacer el casting por medio de video. Le piden a la persona que haga el registro de la escena y que les diga algunas palabras y les actúe la escena, se las envíe por correo electrónico o a través de un enlace de video en donde ustedes puedan y el director pueda revisar cómo registra esa persona, cuál es el nivel de improvisación que tiene, cómo interpreta esa escena en particular, cómo interactúa con los elementos de la escena y por supuesto pues cómo figura ante las cámaras. Bueno, y continuamos entonces con el paso número 5, que ya es el diseño del minuto a minuto de ese casting. Recuerden que además de nosotros ensayar la escena del actor o de la actriz, ensayar ese momento emotivo, cumbre de esa escena que hemos elegido para evaluar el personaje,
también tenemos que hacer un diseño de taller para, perdón, un diseño de taller para el grupo en general. Entonces, muy importante tener en cuenta los ejercicios que hemos realizado durante las clases presenciales de las semanas anteriores. Recuerden que nosotros hicimos o hemos hecho ejercicios de preparación física, ejercicios de relajación, ejercicios de concentración, ejercicios de imaginación y ejercicios de exploración emocional. Recuerden que en la parte de los ejercicios de preparación física también hemos realizado ejercicios de rotación de articulaciones, ejercicios de elongación y ejercicios de fuerza. Es muy importante que antes de empezar con la evaluación de las escenas individuales, también le permitamos a los actores y a las actrices entrar en un contexto de preparación física y mental para que ustedes puedan ver el mayor potencial de su actor en el proceso de casting. Entonces, ¿qué deben hacer en este paso número 5? Diseñar ese taller de casting grupal en donde ya no evalúan a nivel individual, sino que hacen una serie de ejercicios colectivos, físicos, de relajación, de concentración, de imaginación y de exploración para preparar al actor antes de pasar a la evaluación individual. Este taller de casting grupal debe durar alrededor de una media hora aproximadamente y pues tiene como este objetivo de ustedes también empezar a evaluar cómo se relacionan entre ellos, cómo interactúan, cómo improvisan y aquí también es muy importante que ustedes revisen cuál es la química que hay entre actores, ¿no? Si por ejemplo van a evaluar protagónicos, entonces, y esos protagónicos eventualmente tienen una escena de romance, una escena de amor, pues también empezar a ver cómo se ven juntos, qué tanta química hay entre esos dos personajes, y esto lo hacen pues a través de este casting grupal, ¿no? Entonces donde pueden ver a todos los actores en escena improvisando, haciendo una serie de ejercicios y pueden ver si en algún momento de esos ejercicios que ustedes proponen pues surgen creaciones entre parejas, surgen creaciones entre tres, entre cuatro y cómo se desarrolla la escena con esos 4 registros o con esos 2 registros, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, este taller de casting grupal es el paso número 5 y obviamente es el complemento a esa sesión de evaluación ya de escenas independientes. Bien, entonces recuerden que del paso número 1 al paso número 5 comprende la primera parte del proceso de casting que es la preparación del casting. Vamos entonces a la parte 2 que es ya la ejecución del casting, es decir, la realización o la puesta en marcha de esa planeación, el día, la fecha, la hora y el lugar definidos para hacer ese casting. ¿Qué vamos a necesitar para cumplir esta segunda parte? Vamos a necesitar el lugar cerrado, preferiblemente que sea aislado del ruido. Vamos a necesitar una cámara de video para hacer registro del casting de principio a fin. Vamos a necesitar también una cámara fotográfica fija para poder tomarle las fotos frontales y de perfil a nuestro actor o actriz. Vamos a necesitar un micrófono, vamos a necesitar una buena iluminación, vamos a necesitar también un partner. Un partner es la persona que está con el actor todo el tiempo, preferiblemente el director de actores, y que tiene el guión en la mano y le va ayudando al actor a seguir sus líneas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en la escena que ustedes eligieron el actor tiene un diálogo, el partner es el segundo actor, ¿listo? Y está ahí simplemente para leer las otras líneas que no hacen parte de las que dice el personaje que están evaluando, pero que sí conversan con ese personaje. Y finalmente también esa ficha del personaje que ya en un segundo les voy a explicar en qué consiste. Entonces vamos a revisar el paso a paso para construir la realización de nuestro casting. Bueno, para llevar a cabo el casting nosotros necesitamos cumplir 4 pasos respectivamente. El primer paso es citar a los participantes.
básicamente, si ustedes cuentan con una base de datos, si ya se han puesto en contacto con ustedes, enviarles un mensaje de recordación como notificándoles o confirmándoles la cita que tienen para la grabación del casting. El segundo paso es ya ejecutar ese taller de preparación y en donde podemos revisar a los actores en grupo, que es el taller que diseñamos en el paso 5 de la parte 1 del diseño del casting. Entonces, pues allí en ese taller de preparación, pues nosotros vamos a poder evidenciar cómo es el trabajo grupal y de improvisación de cada uno de esos actores. Y obviamente con ese taller de preparación, pues lo que sugiere también es ya hacer el casting individual una vez ha pasado esa media horita de taller grupal. Entonces ya empezamos a llamar a cada uno para hacerles el casting de la escena que ustedes eligieron para evaluar. Luego tenemos que hacer el registro fotográfico y de video de cada actor con su respectiva ficha. ¿Qué debe tener esa ficha? Recuerde que la ficha es simplemente un pedacito o una hoja blanca de papel en donde está básicamente el nombre del personaje, el nombre del actor, la edad que tiene el actor y un perfil muy cortito en donde se diga, por ejemplo, es un actor natural o es un actor profesional que viene de la Escuela de Artes Escénicas, también es bailarín y cantante y mide 1,60, ¿sí? Por ejemplo. Es muy importante que en esa ficha ustedes puedan apuntar todos los elementos que en esa descripción, en ese perfil, que tiene el actor, no el personaje, sino el actor, para que el director o la directora después pueda revisar a profundidad y recuerde, si yo vi a esta persona haciendo el casting, me sirve, no, yo prefiero que sea un actor natural, ya conozco el trabajo de las personas que salen de esta escuela. Es como una pequeña reseña de su hoja de vida para que el director pueda tener más posibilidad de recordación, ¿no? Y pues, ¿cuál es el objetivo de la ficha? Pues que mientras ustedes están haciendo ese registro fotográfico del actor que entró a escena, pues ellos puedan sostener la ficha en el pecho, algo así como un poco los reclusos cuando van a entrar a la cárcel, y ustedes fotografíen al actor con la ficha en el pecho de frente y luego lo fotografíen con la ficha en el pecho pero de perfil para que puedan ver cómo registra la frente y el perfil de ese actor. Y finalmente, pues ya como último paso, pues está la grabación de la audición, en donde ustedes revisan ya a profundidad y de manera individual esas escenas que eligieron para cada participante. Bien, una vez hemos culminado la preparación de nuestro casting y hemos culminado también la realización del casting, es decir, hemos evacuado las dos primeras partes del casting y ya lo hemos ejecutado, lo que sigue es la parte 3, que es la elección de los personajes definitivos. Para hacer la elección de los personajes definitivos, nosotros requerimos dos insumos principales que deben ser entregados por las personas que están haciendo el registro fotográfico de video y de sonido de la jornada de casting. ¿Cuáles son esos elementos? Primero, el banco de fotos de los actores. El banco de fotos debe ser entregado, pues, preferiblemente en físico y en digital, pero pues para efectos de esta asignatura solo en digital, en donde se vea las fotos de perfil y frontales de cada actor y actriz que pasó por el casting con su ficha en el pecho para que el director los pueda identificar con más claridad, y también el banco de registro de grabación de todas las audiciones. Si audicionaron a 30 personajes, deben haber 30 videos completos desde el momento en el que el actor entra al set de grabación hasta el momento en el que el actor sale. Las personas que están haciendo el video o los videos para el casting deben prever cosas como, por ejemplo, que la iluminación esté muy bien definida,
que el actor quede en un buen punto, que no vaya a quedar, por ejemplo, a contraluz, que no se vea, por ejemplo, el micrófono ni ningún elemento que no haga parte del casting, que quede bien encuadrado también, bueno, como elementos, digamos, visuales que le den estética a esos videos, pero también deben tener o deben prever situaciones como, por ejemplo, que la jornada de casting sea larga, entonces que los equipos se queden sin batería, que haya que cambiarle las pilas a los micrófonos, a las cámaras. Eso es muy importante y ustedes deben tener plan A, plan B y plan C para que la jornada pueda proseguir con naturalidad. Recuerden que en este caso, obviamente ustedes van a tener que hacer un esfuerzo para poder sacar la jornada adelante porque deben quedarse de principio a fin. Pueden tomar un descanso, claro que sí, pero como están contando con el tiempo de terceras personas, entonces pues la idea es que puedan hacer una jornada extendida y puedan también rotarse entre ustedes. No necesariamente todas las personas de este curso tienen que estar en todo el casting, pueden rotarse, por ejemplo, si son muchas personas, 30 personas, 40 personas las que van a audicionar, entonces pueden quedarse la mitad del grupo, encargarse de los primeros 20 personas y la otra mitad encargarse de las otras 20 personas. Lo que sí es que al final el producto que van a presentarme a mí debe tener ese banco de fotos y ese banco de audiciones, ¿no? Después de que tenemos esos dos insumos, ya el director o la directora de la producción audiovisual se va a sentar junto con el director de actores y el productor o la productora a revisar ese material de registro. Van a revisar las fotos, van a revisar los videos y van a tomar la decisión final de cuáles son las personas que van a interpretar a todos los personajes del guión. Ese paso es bien importante y deben tener en cuenta pues no solamente que el actor tenga las facultades para interpretar al personaje, sino también que tenga la disponibilidad y el tiempo para que pueda aparecer y figurar en la producción y pueda asistir a los ensayos de la grabación. Luego tenemos el último paso de, digamos, de esa elección y es ya cuando tenemos a los personajes, pues anunciar quiénes van a ser los actores o sí que van a interpretar, es decir, cuáles van a ser los actores que se quedan con los personajes principales y secundarios y los citamos ya a la primera lectura de guión en donde pues haremos el trabajo de mesa con los actores. Este trabajo de mesa sí lo vamos a hacer entre todos y pues el propósito es empezar a construir ya esas escenas a partir de un trabajo básico que poco a poco va a ir escalando a través de los ensayos y de la grabación misma. Bien, para finalizar entonces, después de ver este video, la idea es que aprovechen el tiempo restante de la clase para que empiecen a construir y a diseñar ese casting de actores que debemos presentar a más tardar la próxima semana. Bien, entonces el trabajo principal es el diseño del casting. Recuerden que esto hace parte o constituye la primera parte del proceso de casting, que es el diseño de ese casting. Para ello entonces les pido que regresen este video, vayan nuevamente a la primera parte y sigan los pasos 1, 2, 3, 4 y 5 de esa primera parte para diseñar ese casting. Luego de hacer ese diseño de casting o de taller de casting junto con la pieza de convocatoria y la estrategia de divulgación, la idea es que preparen la socialización de ese trabajo para la siguiente semana, que correspondería a la clase del 5 de octubre. Ya en esa clase yo voy a estar presente si todo sale bien, entonces espero pues poderles hacer las acotaciones y observaciones correspondientes para que ya podamos publicar la pieza de convocatoria y podamos darle apertura a nuestro proceso de casting. Algo muy importante que quiero que tengan en cuenta, todos los estudiantes de este curso, independientemente del rol que tengan, ya sean director, director de actores, productor, asistente de producción,
asistente de dirección. El rol que ustedes hayan elegido, es muy importante que todos y todas tengan una función muy clara, muy específica y muy detallada en el proceso de casting. Entonces, yo les voy a enviar adjunto a este video la lista de estudiantes que me aparecen en plataforma y ustedes van a definir cuál es la función que cada uno tiene y que a cada uno yo les voy a evaluar o yo le voy a evaluar ese día del casting. Necesito que esas funciones las elijan de manera consciente, dependiendo de sus aptitudes, de sus destrezas, de sus gustos también. Y no hay funciones pequeñas en el proceso de casting. O sea, desde estar pendiente de que lleguen los actores hasta ayudarles a llevar agua, ayudarles a llevar de pronto algo de comer, un snack, lo que sea. Todas las funciones son muy importantes para el diseño y para la realización óptima del casting. ¿Listo? Recuerden que a partir de ahora es responsabilidad de todos y de todas que hayan al menos 3 personas audicionando por cada personaje. Y recuerden también que su nota va a depender precisamente de la cantidad de personas que audicionen. Obviamente, entre más extensa hagan la convocatoria y entre más riguroso sea ese proceso de socialización de esas piezas gráficas, pues más posibilidades van a tener de que les lleguen personas al casting. Entonces espero pues que este video haya sido de bastante utilidad y apoyo para su proceso de diseño de casting y pues tienen el resto de esta sesión para que se pongan de acuerdo y puedan elaborar y diseñar ese proceso de casting y esa pieza artística de divulgación. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones para todos y para todas. Recuerden que estoy pendiente por el WhatsApp. Cualquier duda o cualquier inquietud me pueden contactar inmediatamente. Yo intentaré darle respuesta y solución a lo que me plantean. Un abrazo grande y nos vemos la próxima sesión.